Bienvenidos a The Podcast, un podcast de Gretel Herrera. Aló, gente linda que nos escucha. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Soy Gretel Herrera, fundadora de este proyecto, pole dancer, instructora y host de este bello podcast en el que nos estarán acompañando. Qué alegría tenerles por acá para hablarles de un súper tema. A lo largo de mi travesía en el mundo del pole aparecieron cuestiones que yo quería traer a la mesa de la conversación, que me parece importante nombrarlas, analizarlas, tal vez discutirlas, pero sobre todo entenderlas. Me encantaría que junto con ustedes podamos intercambiar ideas, opiniones, historias, reflexiones y uno que otro chismecito ahí por ahí. Para poder hacer más claro el propósito de este podcast, me gustaría iniciar compartiéndote mi historia, dándote un poquito de contexto sobre mí. Tengo 23 años, soy originaria de Saltillo, Coahuila, orgullosamente norteña. Soy cáncer, chava, fresca, chavita bien, obviamente. Y bueno, mi primer contacto con el pole fue aproximadamente en secundaria, cuando yo estaba en un colegio católico y una niña que asistía conmigo practicaba pole. Era cuando el pole apenas estaba empezando, que apenas llegaba a la ciudad. Como era un colegio católico, esta actividad era muy mal vista. Pues imagínate, o sea, de que norteños, católicos, privilegiados, blancos, que en un colegio, pues no, o sea, bye. La verdad, a mí no me parecía que tuviera algo malo, ya que, pues esta morrita que hacía Paul subía fotos, pues súper chidas, ¿no? Haciendo cosas como que de cabeza y como que se veían difíciles, se veían medio acrobáticas. Y como que desde ahí ella llamó mi atención, desde ahí me atrapó. Pero pues sí la pensaba como que en decirles a mis papás que me metieran como a clases de pole, porque pues sabía de antemano que no les iba a parecer, sobre todo a mi papá, y además que entre los morrillos del colegio pues hablaban y se expresaban como de manera súper despectiva de esta niña que pues hacía pole. Después, allá por el 2017, cuando yo tenía 16 años, creo, yo venía regresando de Estados Unidos porque me fui a estudiar allá una temporada. Y cuando regresé a México, regresé súper gorda, con sobrepeso. Y por esta situación yo estaba buscando como que gimnasios y así como para pues bajar de peso porque la neta yo estaba bien traumadita con eso. Pero ya había tenido contacto con algunos gimnasios, o sea, ya había ido como algunos y la neta era siempre lo mismo, o sea, se me hacía súper rutinario, muy aburrido y muy tedioso. Entonces un día como que ya en una página de Facebook encontré que había clases de pole dance y como yo desde secundaria había tenido como que las ganas de entrenar esta disciplina, pues luego pedí informes, Infoneni, todo y así. Y ya yo solita me inscribí. Me acuerdo que el primer día que fui, mi mamá me acompañó. Era como una clase muestra, ¿no? Y ya, pues la neta fue amor a primera vista, o sea, como que yo de niña tuve acercamientos con la danza, entonces todo lo que involucrara acrobacia o flexibilidad, figuras como de split, figuras de espalda, como que a mí me encantaba. Y cuando fui a la clase esta de Paul, a esta academia, pues la verdad me encantó, o sea, fui súper feliz. Pues ya pagué mi mensualidad y me quedé. Estuvo muy padre porque todo el tiempo trabajé o estuve entrenando con niñas, ¿no? O sea, era un ambiente como que de pura morrita. Entonces, eran niñas o más chiquitas que yo, de mi edad, entonces era un ambiente súper agradable, la neta. Durante aproximadamente 6 meses estuve entrenando en esa academia hasta que yo me empecé a sentir estancada, ya que esta academia tenía como que ciertas prácticas turbias. O sea, yo por ejemplo, por este background que yo había practicado otras danzas en mi infancia, pues ya tenía un contexto de la flexibilidad y así, y pues cuando eres niña eres muy flexible, entonces yo era muy flexible y nos ponían a hacer figuras y a mí todas me salían, o sea, no le batallaba tanto humildemente. Entonces, como que con las pequeñas bases de escaladas y cosas así podía lograr figuras padres. Sin embargo, nos prohibían a muchas cosas, sobre todo a las nuevas. O sea, no nos daban permiso de invertir y yo nunca supe que era una inversión hasta que llegué a otra academia, ¿no? También como que manejaban mucho estas prácticas de favoritismo, que no sé si esté bien o esté mal, pero a mí no me gustaba tanto porque nos hacía generar una competencia interna entre compañeras y entonces como que tú siempre estabas buscando hacer las cosas bien y ya como que ahí tenía pequeños impactos emocionales pues en tu práctica, en tu disciplina.
Después que yo me empecé a sentir como estancada fue porque ya cuando me empezó a gustar más el pole, yo buscaba cosas en Instagram, ¿no? Como que figuras y así para cuando fuera a mis clases yo hacerlas. Y empezaba a ver como pues estas niñas rusas bien quebradas haciendo acrobacias cañoncísimas. Entonces yo decía de que no manches, o sea, se ve que esto está súper difícil, se ve que esto está súper padre y yo acá haciendo de que un Jasmine. O sea, como que yo sí decía de que quiero hacer más, pero no creo que aquí me lo puedan enseñar. Entonces, pues la verdad opté por salirme de esa academia. Aunque la verdad me fui muy agradecida porque ahí aprendí lo básico. Me encantaba que en cada clase había un reto y ahí me di cuenta que no tenía como que más bien me di cuenta que tenía como un espíritu competitivo súper fuerte. Me gustaba que me saliera todo. Me gustaba sentir que me veía como las niñas rusas del Insta y como que era súper gratificante para mí. Cuando encontré otra academia, me topé con la suerte de que la dueña era una competidora profesional. Y ahora caigo en cuenta de que fui muy afortunada porque gracias a esa instructora, mi panorama respecto al pole se abrió completamente. Ya no eran como unas clases X, la verdad, sino que esta instructora ya sabía de técnica, ya sabía otro de lenguaje corporal, ya sabía de tricks avanzados, ya tenía idea como que de los parámetros que se usan en una competencia y eso lo metía súper cañón en sus clases. Entonces fue un cambio completamente radical de hacer como pole como un hobby a verlo como de una manera muchísimo más profesional. Gracias a esta instructora, pues mi panorama se amplió y mi visión también cambió en el aspecto como consciente. Y eso pues me encantó. Recuerdo que en la primera clase que fui a esta nueva academia, la primerita me pusieron a invertir. Y para mí fue súper choqueante porque yo decía, no manches, o sea, yo llevaba 6 meses acá y nunca me dieron permiso. O sea, no que yo no lo pudiera intentar, era de que no me daban permiso. Y acá literal fue como de que, ¿qué sabes hacer? Y yo, tal, tal, tal. Ah, bueno, pues invierte. Y yo, es que no sé invertir. ¿Cómo vas a hacer eso si no sabes invertir? Y yo, pues las hago de esta manera y así. Y entonces me dice que no, hombre, ya estás lista, ponte a invertir. Me pone a invertir y para mí fue como que, wow, sí podía, o sea, ¿por qué no me daban permiso y así? Entonces fue como que, literal, desde el primer instante en esa academia, todo fue súper choqueante, todo se me acomodó, fue como que, wow. Fue el primer indicio de que estaba como que en un lugar chido, en un lugar donde yo sabía que me iban a enseñar. Recuerdo también que entré a un horario especial de niñas y en ese horario solamente había puras niñas chiquitas, aproximadamente 6 7 años, y yo era la única adolescente. Pero estas niñas entrenaban como las rusas, o sea, como son niños, son como ligas, o sea, de verdad, estos no les tienen miedo a nada, les encanta estarse colgando, darse vueltas, brincar, entonces estaban bien rotas esas niñas, o sea, me dejaron la vara súper alta. Y yo, pues sí, era flexible y lo que tú quieras, pero como que no tenía esa energía. Y entonces, obviamente, como era competitiva, yo no me quería quedar atrás. Y empecé a echarle ganas, empecé como que a ser todavía más constante. Y ahí, como la instructora no hacía diferencias, o sea, neta, como que cuando te salía algo era logro de todas. Nunca lo sentí que, o sea, nunca sentí que me estuviera esforzando para competir, porque aparte cómo iba a competir con niñas si yo era la más grande, o sea, no estaba bien. Siempre fue como de que yo quería ponerme al nivel de ellas y yo sabía que ellas eran más avanzadas que yo, entonces, lejos de verlas a ellas como competencia, yo las veía como respeto y como alguien de quien aprender. Y eso como que también en nivel emocional o consciente, psicológico tal vez, era como otra cosa que aprender, o sea, dentro de ahí de la disciplina se me iban inculcando ciertos valores, ¿no? Como pues estos que les cuento. Después, cuando ya fui más consciente, o sea, nunca me di cuenta que el pol me apasionaba porque había intentado muchísimos deportes anteriormente y ninguno yo había querido, o sea, como que destacar tanto como en el pol. Siempre sentía que era buena en los deportes, pero no lo suficientemente buena. No me veía haciéndolos en un futuro y la verdad es que los veía como literal, o sea, un hobby. Cuando entro a esta academia y encuentro el pole, la verdad era como que era lo único que yo quería hacer, o sea, de verdad era mi actividad favorita. Siempre estaba como que pensando en el pole y también como
Era algo bien terapéutico porque también yo estaba pasando por muchas situaciones familiares en ese entonces donde no me prestaban tanta atención y yo ya no estaba siendo una niña, pero tampoco era una adulta. Entonces el pol y esa academia para mí fueron un refugio completamente. Ahí fue cuando me di cuenta que yo me enamoré, o sea, ya no sentía nada más amorcito y así, o sea, que me gustaba, ya no era un gusto, o sea, ya era como una pasión. También el hecho de que me hizo sentir tan segura fue que como yo venía huyendo de un sobrepeso y así, esta academia donde yo entrenaba era un espacio única y exclusivamente para mujeres, o sea, no se permitían hombres. Y entonces al ser un espacio para mujeres, tú te sientes mucho más a gusto porque pues en esta academia como que no sé por qué todas tenían tanta confianza que todas se cambiaban enfrente de todas y entonces vernos en calzones no era un prejuicio, no era algo malo, o sea, no había como este super pudor que a veces la gente puede tener. Y era algo bien padre porque, pues, no te sentías juzgada si tú tenías rollitos de grasita en tu cuerpo o no sé, o sea, no era tema de conversación porque, pues, a nadie le importaba. Y como era o sea, una academia exclusiva de mujeres, como que al todas tener lo mismo, pues, era como: "Ay, pues, equis, no pasa nada, nadie te está morboseando, nadie te está juzgando", y entonces eso también ayudó un montón a mi seguridad. Y ahorita que lo veo como un poquito siendo más adulta, qué padre que pude tener esto en una etapa tan formativa como es la adolescencia. Bueno, también me enfrenté con retos. El primero fue mi papá, o sea, obviamente pues era un hombre ingeniero norteño, horribloso. Entonces, pues para nada estaba de acuerdo con que yo practicara esta disciplina, porque pues no es por hablar mal de mi ciudad, ¿verdad? Pero Saltillo se caracteriza por tener gente bien mamona y de mentalidad bien cerrada. Pueblo chico, infierno grande. Entonces, pues la neta como que mi papá cero estaba de acuerdo, no le encantaba la idea y mucho menos me lo iba a patrocinar, o sea, claro que no. No me iba a dar para que fuera a entrenar. Entonces, mi mamá me lo pagaba a escondidas porque como que mi mamá, ella sí fue testiga, ¿no? De lo que yo viví en el pol, de lo bonito que era, de lo mucho que me gustaba. Entonces, mi mamá siempre me apoyó y siempre se lo voy a agradecer. Pero mi mamá no siempre me lo podía pagar. Ahí fue cuando yo dije, yo no quiero dejar de hacer pole. Yo de verdad, o sea, como que a mí de verdad me gustaba eso. Y como ya estaba en prepa, en mis ratos libres o así en vacaciones, me metí a trabajar para ahorrar dinero y pues poder pagarme una o dos mensualidades o así. Creo que eso a mí me regaló un sentido de responsabilidad y de consistencia bien cabrón. Y otra cosa que también ahorita reflexiono, que me regaló el Paul, fue que me ayudó como que a convivir con todo tipo de mujeres. Convivía con niñas, convivía con adultas, convivía con morrillas como yo de mi edad, maybe, o sea, convivía con todo tipo de gente y estaba súper padre porque las niñas como que te incluían con ellas y jugabas y así, y las señoras como que veían que pues al ser niña eres bien flexible y te salen muchas cosas, entonces siempre te aplaudían todo. Me acuerdo que tenía compañeritas señoras que eran de verdad un amor, siempre me estaban chuleando, siempre me estaban aconsejando y de verdad era como tener muchísimas mamás, o sea, estaba súper bonito, me encantaba. Entonces, creo que el Paul también me regaló esta visión de poder convivir con cualquier tipo de edad. Otro reto que recuerdo que me marcó fueron las redes sociales. Obviamente cuando tú estás morrita, pues estás como que luego que a las redes, a todo esto a meterte en la sociedad, qué miedo. Y entonces, pues yo quería subir fotos de las figuras que me salían porque pues para mí eran logros, era un motivo de orgullo y entonces pues para el pole, para quien no lo sepa, necesitas pues ropa corta o a veces ropa que te permita que zonas estén expuestas, como axilas, piernas, rodillas, etcétera. Entonces pues subías fotos de que con shortcitos y así, pero como que haciendo cosas como chidas, ¿no? Como figuras de flexibilidad y todo eso. Pero pues obviamente la gente de mi ciudad o la gente de mi edad o la gente de mi entorno no lo veía de esa manera. Y entonces siento que desde muy joven estuve expuesta a esta sexualización. Y al ser una red social, pues muchas veces se sale de tus manos o de tu entorno y pues va a parar a quién sabe dónde, ¿no? Entonces sí fue como un reto saber lidiar con este tipo de atención y pues lo difícil de que siendo tan joven te sexualicen y te sexualicen por motivo de un deporte en el que tú
estás desarrollando apenas autoestima, estás desarrollando confianza y que lo quieran distorsionar a algo tan, pues tan complicado como la sexualización, sí era como bien difícil, o sea, yo me sentía frustrada porque no era la imagen que yo quería dar, pero también, pues no, yo no quería dejar de subir mis fotos y yo decía, pues me vale lo que diga la gente, pero pues sí tienes que cargar o tuve que cargar con ese peso desde muy joven. Siento que también era una atención pues abrumante y llegué a un punto en el que esta presión social de que te sexualizaban, la presión del dinero y pues otros factores hicieron que yo me saliera de entrenar como por 2 o 3 años y justo en ese inter se cruzó la pandemia. Cabe aclarar que, pues, por esta cuestión del dinero o así, yo no siempre podía pagármelo. O sea, ponle tú que yo iba un mes y me salía 4, regresaba 2 meses y ya no volvía hasta el otro año. O sea, yo siempre, mis meses, yo trataba de ir todos los días. Sin embargo, pues no siempre estaba la posibilidad de que me lo pudieran pagar. Y eso me hacía, pues, no ser tan constante. Pero yo recuerdo que mes que iba, mes que yo lo aprovechaba. Y bueno, así fue como puse pausa al pole por aproximadamente 2 años y medio, no recuerdo muy bien, 3, I don't know. Pero bueno, en 2021 regresé al pole y regresé porque precisamente la dueña de esta academia me pidió ayuda con ciertas cosas de un evento, le gustó como que cómo trabajé y así, y me dice de que, oye, ¿no te gustaría ser parte del equipo? Tú me puedes ayudar con ciertas cosas, te regalo una mensualidad, ¿no? Y para mí fue como de que fue motivo de orgullo y honor porque esta persona, la instructora, era una persona súper famosa, era una persona súper talentosa, o sea, era como wow, era una polestar en el pole y era como una eminencia. Entonces, aparte de esto, esta persona siempre, siempre, siempre fue súper buena conmigo, o sea, de verdad me trataba súper bien, como que tenía mucha facilidad de llevarse con los niños, era súper niñera, entonces como que siempre me cuidaba, me aconsejaba, se notaba que me tenía cariño y aprecio y así, entonces yo la quería demasiado, la admiraba demasiado. Y cuando me dice esto, pues para mí fue como, wow, claro que sí, o sea, si yo te puedo servir en algo, para mí es un honor servirte en algo. Y entonces me ofrece tomar, ayudarle con unas cosas y ella me regalaba una mensualidad y yo acepté. Como yo tenía 2 años sin entrenar pole, cuando acepté, yo dije, quién sabe hasta cuándo vuelva a tener dinero, quién sabe hasta cuándo vuelva a poder entrenar así de que constante, entonces voy a aprovechar este mes, lo voy a exprimir. Y entonces iba todos los días a mis clases y recuerdo que había veces en que no me salía ya sea el combo o la figura de la clase y yo era bien aferrada, entonces yo le pedía permiso de que, oye, ¿me puedes dar permiso de quedarme en el siguiente horario para practicar la figura y que me salga o para tomarme una foto, no sé? Y ella me daba permiso y entonces como que eso hizo yo creo que ella como que me notara porque yo siempre era la aferrada, ¿no? O sea, yo no me iba de ahí hasta que no me saliera mi figura o mi combo. Y entonces, gracias a eso, en ese solo mes, mi nivel aumentó de verdad. Yo siento que como que cuando eres flexible y así te confías de que todo te va a salir y todo vas a hacer, pero siento que ese mes que yo estuve entrenando todos los días y que no me iba hasta que me salieran las cosas, fue un antes y un después para mí. Después, como que me echó el ojo esta dueña de la academia y me invitó a ser parte del equipo. No como instructora, sino yo le ayudaba con otras cosas. Y para mí estuvo súper padre porque entonces yo era parte del equipo, ya no tenía que pagarle la mensualidad tal cual y entonces yo podía seguir entrenando de una manera más accesible, ¿no? Y acepté. Eso fue en octubre del 2021. Para marzo del 2022 me pidieron ser maestra, me ofrecieron la oportunidad de ser maestra. Y eso para mí implicó otra cosa, o sea, otra cosa, wow. ¿Por qué? Porque en este tiempo que yo le estuve ayudando a la dueña con ciertas funciones de la academia, pues yo aprendía, yo veía o sea, la friega que era dar clases y para mí era también motivo de honor y de respeto, no nada más para la dueña, sino para también las maestras. O sea, creo que cuando tienes alguien que te enseña algo, pues tú lo admiras y nunca, o bueno, a mí nunca se me cruzó en la mente que yo podía llegar a ese nivel. Y que, o sea, el puro hecho de que me consideraran para mí era un honor, era wow.
Entonces, pues obviamente acepté y aquí empezaron mis retos como instructora. Como que yo tuve varios problemas, o sea, luego se me presentaron varios problemas porque pues yo era muy joven, de hecho era la más joven del equipo. Entonces, como dije, la gente de Saltillo es bien difícil y a veces también el hecho de que te quieran cambiar o meter así como algo nuevo es como, vaya, o sea, no, la gente no responde tan feliz o lo acepta tan fácil bien al principio, o sea, es como que si les cambias la rutina puede ser algo raro para estas personas, algo difícil. Entonces, lo primero era como de que el prejuicio de esta morrita joven que tiene que enseñarme a mí o por qué la están poniendo de maestra. Y entonces, pues la gente a veces, las alumnas de esta academia a veces no me veían con respeto. Recuerdo haber lidiado con malas caras, recuerdo haber lidiado con chismes, recuerdo haber lidiado con groserías o que me hacían cosas que pues a mí me hacían sentir mal. Me ignoraban a veces que yo les estaba dando indicaciones, pero no de manera grupal, o sea, de que yo me acercaba con una alumna, le daba indicaciones, me volteaba la cara y se iba. O sea, ese tipo de cuestiones que tuve que lidiar. Y la verdad era que a mí me daba como pena. Nunca me enojé, o sea, siempre me ponía triste y me agüitaba, pero nunca me enojaba. O sea, yo decía de que como que me daba vergüenza ser una mala maestra. Entonces, me daba vergüenza pues por no estarles dando o ofreciendo una clase de calidad y me daba vergüenza porque yo sentía un compromiso con la dueña, con la instructora que me quiso ser instructora a mí y yo sentía que tenía que cumplir sus expectativas, sentía que le debía todo porque pues ella fue la primera persona que vio algo en mí, que confió en mí y yo no quería defraudarla, ¿no? Entonces como que me daba pena estarle quedando mal en cuestión de que yo pensaba que yo decía de que no, se le van a salir todas las alumnas por mi culpa, o sea, yo de verdad me sentía como muy presionada en esos aspectos. Y la verdad era que pues, no lo sé, o sea, sí batallé un poquito en cuestión de esas cosas, pero yo sabía que al ser principiante, pues mis clases no iban a ser las más retadoras o las mejores, pero de verdad que lo intenté, ¿no? O sea, no me agüité, bueno, obviamente me agüitaba, pero pues con todo y agüite yo tenía que echarle ganas, tenía que aprender. Y lo padre fue que justo pues estuve en capacitación, esta persona, esta dueña siempre me dio consejos, siempre me decía cómo hacerle. Era de que ten mucha paciencia, tú puedes con esto, sigue preparándote, sigue entrenando, hazle así, hazle asá, puedes hacer esto y lo otro. Y creo que algo que yo misma desarrollé fue tener un carácter fuerte, en el sentido de que yo era como que la más estricta. Y esto también tiene que ver con esta pedagogía con la que tenemos en la danza, con la que lidiamos en la danza, donde los maestros son súper estrictos, a veces hasta se meten con tu cuerpo en el sentido de que te hacen sentir mal. Entonces, como yo tuve acercamientos con la danza desde muy niña, tuve maestros muy estrictos, estuve como que, pues sí, no, rodeada de que los maestros con los que yo tenía contacto eran personas, pues sí, incluso hasta groseras, ¿no? O sea, tipo soldados. Y la única maestra que no fue así fue pues la dueña de la academia, ¿no? Entonces siento que mi escudo para que me respetaran por ser tan joven y para poder yo dar clase fue ser estricta. Y la verdad es que creo que eso es una de las características que me definen hasta el día de hoy como instructora. Soy un poquito muy estricta. Otra cosa con la que también lidié fue que justamente después de la pandemia como que hubieron muchos cambios sociales y uno de esos fue el boom del feminismo, ¿no? Recuerdo que en esa temporada estaban como que saliendo demasiadas noticias donde estos sistemas de transporte como Uber, InDriver o Didi pues levantaban morritas, ¿no? Entonces en ese tiempo yo ya como que me creía más independiente, yo ya, o sea, yo ya me iba sola a cualquier lugar que necesitaba ir, entonces como que yo me trasladaba sola a la academia, ¿no? Muchas veces tenía que pagar de que taxis y así. Y algo con lo que lidié mucho fue el tema de que, pues cuando pones la ubicación del estudio o así, pues te aparece de que estudio de pole dance. Entonces, como que algo que no me encantaba era de que siempre que tomaba una aplicación así de que, pues de transporte, siempre era de que, ay, ¿a dónde vas? Y yo de que, ay, voy a entrenar. Ay, ¿qué es ahí? O sea, como que ellos ya sabían que era ahí, pero pues lo sabían desde su prejuicio, ¿no? O sea, porque pues muchas veces tienen este prejuicio de que los
los estudios o las academias de pole dance son bares o son lugares como table dance y así, entonces como que luego te echaban el ojo y era súper intimidante porque yo de venir de esta paranoia de que justo estas aplicaciones secuestraban morritas y que me estuvieran interrogando y sus preguntas fueran en camino al pol. O sea, era muy incómodo, entonces yo a veces me veía como que la necesidad de mentir. Me acuerdo que el traslado siempre era un estar alerta, siempre traer mis cosas, mi mochila bien cerrada por si necesitaba correr. El hecho de que no me podía ir cómodo a entrenar porque tenía que parecer hombre para que no me quisieran hacer algo. O sea, era como, no sé, mucha paranoia. Y recuerdo que también cuando ya no, de plano ya no me quería ir así de que en InDriver o en Didi o así, me acuerdo que me la aventaba caminando. La academia de mi casa quedaba como a 10 minutos, entonces yo prefería irme caminando y ya de regreso le marcaba a mis papás para ver si podían ir por mí o así, o si no también me la aventaba caminando. Y eso trajo beneficios porque adivinen qué, adelgacé y me marqué. Y entonces el pol ya no nada más me ayudaba de manera como en la autoestima de manera emocional, donde me hacía sentir capaz y me hacía sentir poderosa y segura de mí misma, sino también ya tenía un beneficio físico, o sea, me ayudaba muchísimo. Los simples traslados a llegar a mi academia eran una ayuda, entonces estaba increíble. Y bueno, aquí también vienen como ciertas cosas que aprendí como instructora, varias lecciones, y es que la primera que fue como que la que más me choqueó y siento que es la que más me ha ayudado hasta el momento es que ser instructora es lidiar mucho como que con esta atención al cliente. Por ejemplo, siempre te vas a topar con diferentes tipos de caracteres, de personalidades, de personas y así como hay alumnas a las que les gusta que les exijas, hay alumnas a las que no les parece. Puedes tener alumnas súper alivianadas y puedes tener alumnas súper delicaditas que tienes que cuidar mucho la manera en que hablas, en que te diriges y las palabras que usas, ¿no? Porque también pues al ser, o sea, estar en una clase donde eres muy vulnerable, se pueden malinterpretar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, para mí siento que fue un shock saber tratar con todo tipo de gente. También porque hay personas que aprendemos de diferente manera. Hay personas que con solo escuchar indicaciones, pam, 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 te sacan el combo y ya está. Hay personas que necesitan hacerlo y hasta que no lo hacen no lo entienden. O hay quienes necesitan verlo una, dos o tres veces y entonces también ahí tú tienes que ir organizándote para que sepas dar técnica, para que entrenes tú también y tengas la condición para poder ejecutar lo que les estás pidiendo, porque va a haber quienes no te van a entender y necesitan verlo. Y eso te da, o sea, te ayuda como que tú misma a empezar a reforzar tus habilidades como instructora, ¿no? Pero como que el hecho de que tengas que aprender a lidiar y a ayudar a aprender a la gente con diferente tipo de personalidades y con diferentes tipos de métodos de aprendizaje, es una herramienta wow. O sea, siento que eso nadie te lo cuenta, que lo vas a aprender o lo tienes que desarrollar como instructora. ¿Por qué lo considero importante? Porque de nada te sirve ser una pistola en el pole, de nada te sirve ser tan bueno, de nada te sirve tener tanto conocimiento si no tienes las herramientas adecuadas para enseñarlo, si no sabes cómo transmitirlo. Y entonces eso es súper importante a la hora de ser coach. Creo que también aprendí muchísima empatía y muchísima paciencia. Hay personas que de verdad van a tardarse 1000 años en sacar una figura y entonces ahí van a haber personas en que en 2 clases ya la van a sacar y ya está. Hay personas que van a tener un año haciendo pole y no les va a salir. Hay personas que van a tener 2 días y les va a salir a la primera. Y entonces ahí tú te tienes que dar cuenta que tienes que respetar tu proceso y el proceso de los demás y no caer en comparaciones. Yo sé que esto todo el mundo te lo dice y es como que a veces bien difícil de tú mismo aplicarlo, pero es que también tienes que entender que todos tenemos contextos diferentes, tenemos cuerpos diferentes, maneras de aprender diferentes, y el caer en comparaciones es ignorar todo esto. Y entonces cometemos el error de a veces sentirnos superiores o sentirnos inferiores, y ninguno está bien, no hay que irnos en los extremos. O sea, siempre tú con los pies en la tierra y ver, ok, a lo mejor a ella le costó menos, pero a lo mejor tú no tienes estas cosas, ¿no? Tú batallas en estas cosas y ahí está, o sea,
tú mismo no te debes de estar fijando en el proceso de los demás. Y eso también como que el pole te ayuda a entenderlo. O siento que mucha gente que está en el pole lo ha ido aprendiendo y está increíble. Yo siento que eso lo puedes aprender en cualquier deporte, pero yo te estoy hablando desde mi experiencia, desde lo que el pole me ha enseñado a mí, ¿no? Y siento que también algo que me regaló ser instructora fue el que no todas las alumnas buscan lo mismo. Desde que yo me hice instructora, mi propósito siempre ha sido transmitirles y regalarles la misma pasión que a mí me regaló el pole. A mí el pole siento que me hizo súper disciplinada, súper responsable, súper dedicada. Yo era la morra que quería sacar todo. Y de hecho yo era una persona que por sacar todo casi no convivía. O sea, yo decía de que es que si platico con alguien no voy a poner atención a lo que está diciendo la coach y entonces yo soy súper mensa, o sea, de que yo tengo déficit de atención y necesito estar escuchando, necesito estar viendo y necesito estarlo haciendo, o sea, porque si no, no me va a entrar en la cabeza. Y si me distraigo, ya valió. O sea, ya se me fue la figura, ya se me fue toda la explicación y no lo voy a entender. Entonces, yo necesitaba estar 100% concentrada en la clase, si no, no me salía. Y aunque estuviera concentrada, yo tenía dos pies izquierdos, o sea, me decías derecha, yo te levantaba izquierda y luego de cabeza la cosa iba peor. Entonces, como que desde donde yo hacía pole, siempre era de que ser una alumna, y ni siquiera lo hacía por ser aplicada, lo hacía por necesidad, porque yo sabía que así, de esa manera era la única en la que yo iba a entender lo que me estuvieran enseñando. Entonces, como que desde ahí, yo decía de que es que mi propósito es que yo ya chingué, yo ya me sentí feliz, yo ya triunfé en esta vida, si el día de hoy me salió la figura. Se puede estar quemando el mundo, se puede estar cayendo mi casa, pero si a mí ya me salió la figura del día de hoy, yo voy a estar súper feliz. Y de verdad así era, yo era la más feliz saliendo de mi clase de polo, o sea, tenía un impacto anémico en mí tan cabrón que pues me importaba solamente eso y lo demás se podía ir al carajo. Y entonces, cuando fui instructora, me di cuenta de que no es lo mismo para todas. Tenía alumnas a las que yo les super exigía y yo les decía de que es que esto, es que el otro, es que entrena, es que ven a entrenar y así. Pero muchas veces no nos damos cuenta de que el pole no nada más es como que lo que te acabo de decir que era para mí, es un refugio incluso para otras personas. Hay quienes, claro, les gusta la disciplina, pero que también van al pol porque lo sienten un lugar seguro, o sea, es un lugar padre de convivencia y a lo mejor les vale si sacaron la figura o no, les vale si hicieron la punta o no. Ahí es lo que les importa es ir a pasar un rato agradable, porque cuando estás en el pol te juro que se te olvida todo, 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 todo. Y entonces también se convierte en un espacio de convivencia y de comunidad. Entonces hay quienes solamente quieren ir a relajarse, a olvidarse de sus problemas de su casa, a desestresarse del trabajo y quieren ir a pasar un rato agradable, maybe verse bonitas, maybe tomarse fotitos, maybe ir a cotorrear con sus amigas, con sus compas. Y está bien, o sea, ¿quién soy yo para quitarles ese espacio, para exigirles y para estarlas presionando? Y muchas veces yo era esa instructora. Yo era la instructora que yo a huevo, a fuerza, quería que te saliera todo, a huevo quería que fueras la más aplicada. Y recuerdo que en una ocasión hasta las quería prohibir celulares, o sea, ¿quién era yo? O sea, ¿quién me creía? ¿Por qué? Y no desde una mala onda, o sea, de que nunca fue mal, en plan, mal plano, mamón. Veía potencial en ellas y yo decía, es que esta morra puede hacer esto y no lo está aprovechando, o sea, y entonces de ahí entraba mi instructora loca, rígida, apoderándose de mi cuerpo. Pero bueno, cuando lo entendí fue wow, o sea, sí es cierto, ¿quién soy yo para exigirles si ellas no lo quieren? Y entonces pues ya aprendes a trabajar con todo tipo de niveles, con todo tipo de mentalidades, con todo tipo de personalidades y con todo tipo de objetivos. Desde ahí aprendí también que pues la danza es un refugio de mil maneras y está bien tomártelo tranquilo si a ti te gusta y está bien ser una loca obsesiva que quieres que te salga todo, perdón. Si también te gusta, yo soy la segunda y vivo feliz con eso y me encanta y siento que eso me ha hecho una persona pues súper exigente, que a veces eso juega un arma de doble filo. Pero bueno, son temas que a mí me gustaría estar tocando más adelante. Y bueno, hasta aquí voy a dejarte mi experiencia, mi historia con el pole. Esto ha sido como que un poquito de lo que yo he vivido, mi paso a paso de cómo lo conocí hasta cómo me hice instructora. Obviamente hay otras cosas en toda esta historia, pero me gustaría que las sacáramos más adelante en otros capítulos. Por lo tanto, quiero que tú me cuentes
si recuerdas tu primera clase y si recuerdas cómo te fue. Para ti, ¿cuál fue o qué es el pole dance? ¿En qué etapa de tu vida lo encontraste? Porque siento que también es bien diferente el cómo lo entiendes dependiendo de la etapa de tu vida en la que lo encuentres. Yo lo encontré en una etapa formativa de adolescente, de morrita a adolescente a adulta, y entonces me ha afectado muchísimo, o sea, ha influido muchísimo en mí y me ha ayudado para bien. Pero pues siento que lo pueden vivir diferente, ¿no? O sea, dependiendo de la etapa en la que lo encontraron. También me gustaría saber a qué retos o a qué prejuicios te enfrentaste, ya sea pues económicos o sociales o emocionales, incluso psicológicos, I don't know. Y pues nada, les mando besos, abrazos y nos escuchamos en el siguiente episodio.